Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren estar en comunión con el Señor? Que no es alguien lejano, sino que cuántos saben que Él se hizo cercano hace 2000 años. El Dios del Antiguo Testamento probablemente para muchos, incluso los judíos, los hebreos, pudo haber sido un Dios lejano, un Dios de monte Sinaí, un Dios de truenos, un Dios de leyes, un Dios tonante, un Dios que hablaba de tal manera que los hebreos tenían temor de acercarse a Él. Sin embargo, dice el apóstol, por lo menos yo he creído siempre que Hebreos fue escrito por Pablo, que nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, sino nos hemos acercado al monte Sión. Y eso hemos estado estudiando los martes. Ojalá usted venga los martes para saber qué clase de comunión tenemos nosotros los que nos hemos acercado al monte de Sión. Vamos a orar por las ofrendas. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Y antes de... Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz. Oh Señor, nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso yo elevo a ti mi voz, y por eso yo elevo a ti mi voz. A veces se nos olvida que tenemos una voz que nos dieron para alabar a Dios. Tal vez no la tenemos tan entonada, tal vez no la tenemos como quisiéramos. Al fin y al cabo, Dios tiene ángeles bien entonados. Me imagino que ahí hay Carusos. ¿Cómo se llama el otro italiano? Pavarottis. Debe haber gente, bueno, si es que le podemos llamar gente, seres con mucha... Lo más importante es que sin pecado, ¿verdad? Ya se puso a pensar que los que estamos alabando aquí, que estén alabando a Dios. Ay, hermano, no me diga pecador. Bueno, yo no se lo digo, lo dice la Biblia. Para que se vea más bonito, se oiga más bonito, aquí hay redimidos por la sangre de Cristo, pero que no hemos dejado de pecar. ¿Sí? El pecado nos alcanza. Los ángeles, por lo menos los que están en su presencia, leemos en su palabra que alaban en una dimensión que nosotros no podemos alcanzar. Sin embargo, Dios le interesa el cántico de los redimidos. Así lo dice Apocalipsis. Por lo tanto, usted alabe. Con voz de sapo, diría el doctor, o con voz de Caruso, pero al fin y al cabo, exprese
con esa voz que Dios le dio. Piense alguna vez que si usted fuera mudito, no podría alabar. Piense usted que si un día fuera sordo, no podría hacerlo fácilmente. Pero tiene voz, tiene manos, aunque hoy hay mucho frío y todo el mundo está así, con las manos cruzadas, los brazos cruzados. Levántelos. No ahorita, por supuesto, ya pasamos el tiempo de alabar y de adorar, pero aproveche los momentos en Dios. Es un gozo estar con todos ustedes y ver que cada domingo siempre nos visitan hermanos, caras conocidas que no habíamos visto en cierto tiempo, pero nos da gozo el poder verles. Aunque entiendo que mi hermano que está atrás, tu nombre, recuérdamelo. Edgar me dice que ya vino el domingo pasado, eres bienvenido, yo te veo ahora por primera vez. También mi hermana, me parece que han estado viniendo ya, es segunda vez, ¿verdad? Son bienvenidas las tres, y todos ustedes que por supuesto ya son de casa, sean bienvenidos. Noviembre y diciembre son meses de vacaciones, ¿verdad? Así que mucha gente sale, mucha gente va y viene, pero donde están los que no vinieron hoy, pues confiamos que el Señor les bendiga grandemente. Yo quiero, antes de predicar la palabra, entiendo que el hermano Roberto ha estado un poco quebrantado de salud y no sé si hay alguien más, aprovechando que vamos a orar en este momento, que quisiera que oráramos por él. El hermano Roberto me dice que ya tiene 3 semanas de estar muy afectado de una infección en su garganta. Me parece que no ha habido manera que salga y nos pidió oración. ¿Hay alguien más que quiere venir aquí al frente? ¿Usted extender su mano? Bueno, ¿por qué no se ponen aquí al frente, por favor? La palabra de Dios dice que el que esté enfermo, ¿sí? Oración por la mamá de la hermana Violeta. ¿Por qué no se ponen aquí al frente viendo a los hermanos? ¿Por qué no se pone Violetita aquí? Porque yo creo que podemos orar por su mamá y usted representándola en cierta manera. Gloria a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie un momentito, hermanos? Y extienden su mano para acá. Nuestro cuerpo se quebranta por enfermedades físicas. Estas enfermedades físicas pueden tener diferentes razones, algunas espirituales, otras totalmente orgánicas, otras quizá de ataque del enemigo, pero independientemente cuál sea la razón, nosotros creemos que el Señor es poderoso para traer sanidad a los cuerpos. A veces cuando la sanidad llega a las almas, inmediatamente el Señor empieza el proceso en los cuerpos. Así que por favor extienda aquí su mano para orar por los hermanos en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso. Tu palabra dice, Señor, que en tu llaga nosotros hemos sido sanados. Creemos, Señor, que esa palabra no fue dicha, Señor, solamente para que quedara ahí, Señor, escrita, sino que hay poder, Señor, en tu sangre poderosa, especialmente en tu llaga por la cual tu palabra dice que hemos sido sanados. Creemos, Señor, esta palabra y creemos, Señor, que tú eres poderoso para traer sanidad sobre los cuerpos enfermos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los miembros de esta congregación. Oro, Señor, por el hermano Roberto, Padre, para que toda bacteria, todo virus, en el nombre poderoso de Jesús, sea sanado. Reprendemos toda obra del enemigo sobre su cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, que tú anhelas que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Así lo dijo el apóstol Juan. Señor, trae salud a los cuerpos enfermos, Señor. Tú conoces esa necesidad y en este momento yo te suplico, Señor, que tú intervengas poderosamente, Señor, conforme al deseo de tu corazón, que tengamos salud. Padre, aumenta la fe para creer que tú puedes hacer milagros creativos en las células, Señor, en los tejidos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tú puedes crear órganos nuevos. Lo creemos.
lo recibimos y obra por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, conforme a tu misericordia y conforme a la fe de cada uno le sea hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a sus lugares, por favor. Gloria a Dios. Los hijos de Dios debemos de movernos de actos de fe en actos de fe. El apóstol Pablo, me parece que es Pedro, aunque Pablo también lo recoge de alguna forma, dice: mi justo vivirá por la fe. Y yo creo que nosotros debemos de caminar de actos de fe en actos de fe. Este es un acto de fe. Podría parecer algo insulso, pero creemos con todo nuestro corazón que el Espíritu de Dios opera y le creemos a su palabra. Este domingo estamos terminando Colosenses, capítulo 4. Es el último pasaje que nos queda de Colosenses y creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos bendijo durante el trayecto de Colosenses. Usted me preguntará por qué yo tomo un libro. Lo tomé porque el Señor puso en mi corazón el sentir de hablar sobre la deidad de Cristo, y obviamente nos hubiéramos podido quedar hasta el capítulo número 2, 1 y 2 habla acerca de la deidad de Cristo, pero el 3 y 4 nos habla de cosas prácticas, y entendí que nosotros no podemos decir que conocemos a Cristo si no practicamos a Cristo. Practicar a Cristo significa poder en nuestra propia vida capturar la vida de Cristo, el modo de vivir de Cristo. Y si el apóstol nos muestra que Él es la plenitud de todo, que en Él habita la plenitud. ¿Saben por qué el apóstol Pablo dice corporalmente, enfatiza eso? Porque muchos consideraban que el cuerpo en esos tiempos no era algo importante. Para muchos de los que se habían infiltrado en las iglesias primeras, y para que usted recuerde, y hoy lo vamos a enfatizar un poco, las iglesias en las casas. Porque la iglesia de Colosas estaba en casas, la iglesia de Éfeso estaba en casas. Fue hasta el tercer siglo donde los cristianos empezaron a meterse a edificios. Y tristemente la historia recoge que desde el momento en que los cristianos se metieron a templos, a edificios, y cambiaron lo de Dios por otro tipo de ritos, ahí perdieron de vista lo que verdaderamente valía la pena en el cristianismo. Pero el capítulo 3 y el capítulo 4 nos ha venido hablando de cosas muy prácticas, porque el apóstol Pablo puede profundizar tanto como lo hizo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero también puede ser tan práctico como hacernos ver el conocimiento que ustedes tienen de ese Dios verdadero que se vistió de hombre y que habita en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos marcó un ejemplo en la tierra. Dejó sus huellas, estableció la manera de vivir. No podemos vivir a la manera de fulano, de mengano o de perencejo. Tenemos que vivir a la manera como Cristo vivió. Hoy en día hay una gran polémica, de tal forma que los llamados eruditos y los llamados teólogos y los llamados hombres de gran conocimiento han caído en la trampa del diablo, haciendo ver que lo que los evangelios relatan no es verdad. El concepto que está moviéndose a gran escala en el mundo hoy, como preámbulo, como escenario, creo yo, para la gran apostasía, es que Jesús, como lo muestran los evangelios, es un invento de la iglesia. Para muchos, el 80% de lo que Cristo dijo en los evangelios jamás lo dijo. Y son hombres de gran renombre mundial que han tomado los medios de comunicación y que están haciendo una gran propaganda acerca de esto. Así que usted no se asuste que en 10 años, si el Señor no ha venido, se haga realidad lo que el Señor hace 2000 años dijo. Cuando regrese
Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es importante que nosotros caminemos en fe. Pablo dice que nosotros estamos en fe y para fe. Amén. Así que Colosenses nos muestra algunas cosas muy importantes. Vimos acerca de perseverar en la oración. Usted estuvo en una media vigilia. ¿Cuántos vinieron a la media vigilia? Voy a pasar lista hoy. Muy bien. Me imagino que fueron bendecidos, ¿verdad? Los que vinieron a la media vigilia. No se olvide que el próximo ayuno se corrió, ya no es el 8 de diciembre, sino que una semana después. Sería el 15, ¿no es cierto? Así que el 15 de diciembre, no haga planes. Como el 15 pagan el aguinaldo, no se vaya al convivio, mejor venga a orar. Gloria a Dios. Y si el convivio es después, ore bastante, ¿verdad? Para que no haya problemas en el camino. Verso 7, capítulo 4 de Colosenses, dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano. ¿Cómo dice? Fiel ministro. Una de las cosas que hoy el Espíritu me enfatizaba es de la palabra fiel. Y vamos a darnos cuenta que el apóstol tenía compañeros ministeriales. Todo ministro necesita compañeros ministeriales. Siempre se ha dicho que el ministro está en la cima solo. Para empezar, ningún ministro debería estar en la cima. Y para continuar, ningún ministro debería estar solo. Quizá el problema es la búsqueda de estar en la cima. Para muchos estar en la cima es el éxito ministerial. Siempre se hace ver eso, ¿no? Y tiene sus verdades, pero acuérdese que la ruta del ministro, del servidor, del siervo, no es para arriba. La ruta del siervo es para abajo. Entonces no vamos a estar en la cima. He podido ver estos 35 años de cristianismo que cada vez que el ministro se encumbra en la cima, se queda solo a expensas de los ataques del enemigo. Moisés subió a la cima solo. Sin embargo, en esos 40 días hubo comunión con Dios. Pero me imagino que también hubo ataques de algún nivel. Cada vez que un ministro, el mismo Jesús en el desierto, en capítulo 4 de Mateo, me parece, o Lucas, vemos nosotros que fue llevado al desierto por el Espíritu para estar solo, pero para ser tentado. Así que no es conveniente estar solo. Es interesante que Pablo, cuando escribe Colosenses, estaba en la cárcel. De tal manera que aparentemente estaba solo, pero nos vamos a dar cuenta que no estaba solo. Y leyendo algo acerca de esto, aunque indudablemente son ideas de los estudiosos, son ideas interesantes, algunas buenas, otras el Espíritu nos tiene que dar testimonio. Tíquico dice que era nuestro amado hermano, fiel ministro. Acuérdese que cada vez que se menciona ministro, se utiliza la palabra diácono. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en los diaconados que yo he conocido. Porque los diaconados que yo he conocido, muchos hermanos creen que ser diácono es vestirse de azul con beige, vestirse de verde con rosado, iba a decir yo, de verde con beige, que también va muy bien. Y a veces se le pone más interés al uniforme externo que al verdadero fruto interno. Sin embargo, Tíquico no tenía uniforme. Tíquico era un diácono fiel. Por eso es que yo creo que cuando el Señor saque diáconos de aquí, no sé cuánto tiempo le va a tomar al Señor sacar diáconos. Porque dice la Biblia que el diácono es alguien que es merecedor de un doble honor, porque han servido bien en la obra. Tíquico entonces era un fiel ministro y consiervo en el Señor. Fíjese que aquí ese consiervo es sum doulos. Esta es una preposición que dice con, pero lo que me interesa es doulos. Porque esto es esclavo, ¿no es cierto?
Pablo se consideraba, según se lo dijo a los romanos, esclavo de Jesucristo, ¿no es cierto? Llamado a ser apóstol. Hoy que siguen los llamados apostólicos y no van a cesar, una característica que nunca se nos debe de olvidar a nosotros como ovejas es que nadie puede tener un llamado apostólico, genuino por lo menos, si antes no se considera esclavo de Jesucristo. Pablo marca 3 etapas en el verso 1 del capítulo 1 de Romanos y dice, Pablo no dice superapóstol, sino que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y según una tabla cronológica de cuándo se escriben los libros del Nuevo Testamento, usted chequea cuándo fue escrito Romanos, se va a asustar que no está hablando del inicio de su ministerio. Pablo mismo, aún en el desarrollo de su ministerio, dice siervo de Jesucristo como el primer, si usted quiere, título que le gustaría tener, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Así que, si usted quiere ser apóstol, hoy que los apóstoles salen en Conflex, decídase primero a ser siervo de Jesucristo. Yo creo que un genuino apóstol nunca se ha imaginado que el Señor tiene un llamamiento de esa magnitud. Quizá lo descubre hasta el final. Pero es interesante porque cuando dice consiervo es como coesclavo. La mentalidad del servicio que tenía Pablo era muy distinta a la mentalidad del servicio que tenemos hoy. Creo yo, la misma mentalidad de servicio que puedo tener yo. Al fin y al cabo, todos nosotros somos el desarrollo de lo que hemos visto hacer a otros. ¿No es cierto? Muchos de nosotros siempre hemos tomado al Dr. Ríos como un modelo. Y creo que es un error. Tenemos que tomar a Jesús como el dulos del Padre, como el modelo. Indudablemente Dios usa ministros. Y yo creo que a este varón lo usó de una manera muy especial para hacer la obra de Dios. Pero en última instancia, realmente nosotros tenemos que buscar ver al Señor. Sin embargo, la responsabilidad de nosotros, los ministros, como la del apóstol Pablo, era dar ejemplo. Pero era un coesclavo. Si en estos tiempos yo estuviera en la cárcel por predicar la palabra de Dios, ¿cuántos quisieran estar conmigo? Ninguno. Qué sinceros. Pero es cierto. Queremos estar en la cumbre con los ministros, pero no queremos estar con ellos cuando están sufriendo. Queremos estar con ellos como cuando me decía a mí el doctor Ríos, mira, cuando yo rompí piedra, me dijo, nadie quiso estar conmigo. Pero cuando la carretera estaba asfaltada, yo iba en mi Volkswagen y me rebasaban con su BMW. El doctor hablaba en parábolas. Me imagino que usted le entendió. Y por cierto que los BMW se volvieron literales. Ya no solo marcaban realmente el deseo del corazón del ministro de poder llegar a la cumbre. Yo me imagino que muchos leían a Zig Ziglar, ¿verdad? Hoy que se habla tanto de cómo alcanzar el éxito, y por cierto, la iglesia ahora se especializa en buscar el éxito, pero no se especializa en conocer a Cristo, no se especializa en conocer al Espíritu Santo, no se especializa en conocer al Padre, no se especializa en conocer a la palabra que habla de ellos. De tal manera que entonces nos damos cuenta que Pablo había encontrado en Tíquico a un fiel diácono, coesclavo con él. Así que las medidas de servicio, las medidas de compañerismo, las medidas de comunión en esos tiempos eran muy altas. Hoy puedes estar abrazándote con alguien y mañana quién sabe. Y eso ha dañado y seguirá dañando a muchos corazones que buscan dentro de la comunión cristiana más relaciones almáticas que relaciones espirituales. La iglesia corre el gran peligro siempre de buscar más una comunión de alma a alma. Eso quiere decir afinidades almáticas donde los sentimientos encajen, donde la voluntad encaje, donde encaje también las ideas.
Pero la comunión que nosotros tenemos que experimentar es la comunión espiritual. Puede ser que no estemos de acuerdo totalmente en todo. Puede ser que no logremos llegar a, como les escribí a algunos hermanos en email cuando estuve de viaje, a ser de un corazón y un alma. Porque llama la atención que los primeros cristianos que se reunían en grupos pequeños, aunque sí lo hacían en grandes cantidades en Jerusalén, dicen que eran de un corazón y un alma. Hoy que venía para acá le decía a Yadi, mira cómo hacen para que estas flores sean de ese color, solo porque las vi celestes. Estas eran. Bueno, algo parecido. Yo no sé si realmente estas crecen así de un color natural, pero por lo menos esos lirios eran celestes. Y uno no encuentra muy fácilmente esos colores en las plantas, en las flores. Ya me decía que le echan tinte. Cuando cortan yo no lo sabía, tampoco Roberto. Pero dice que los que venden esto hacen, me imagino que es angelina o algo por el estilo, meten ahí las plantas y el lirio que es blanco va absorbiendo. Yo no sabía que en un proceso tan rápido y se pone, yo no sé si usted lo sabía, y se ponen celestes. Pero recordando eso, cuando estaba ahí sentado, me decía el Señor, así deberían de estar ustedes como estas plantas, todos metidos en el mismo depósito, con el mismo tinte, para tomar el mismo color. No que parecemos arcoíris. No por los colores en los que nos vestimos, sino que en lo que pensamos, en la forma como actuamos. Al fin y al cabo dice que somos solo un cuerpo. Pablo encontró en Tíquico entonces un compañero. Cuando yo le pregunté una vez al doctor Ríos, hermano Otto, sabiendo que él estaba en un Getsemaní, ¿dónde están sus 3 para que intercedan por usted? Se puso triste. Estaba muy enfermo. Y con mucha tristeza me dijo, no tengo. Ahora, ¿sería lo normal? ¿Será que lo normal es que un ministro nunca tenga compañeros? ¿O será que muchas veces los mismos ministros cometemos errores o los mismos consiervos los cometen? ¿Se acuerda usted de aquella fábula del león con los 3 bueyes o toros? No sé si es de Esopo. ¿Es de Esopo? Aquí los que son buenos en literatura. Yo no pasé por esa, dice Manuel. Pero eran 3 toros, ¿no es cierto? Y un león los acechaba. Pero eran amigos. ¿Así va la fábula? ¿O me la estoy inventando? Pero el león se dio cuenta que mientras los 3 estaban juntos, unidos, en amistad, no podía comérselos. Entonces la fábula cuenta que empezó a ponerlos a pelear. ¿Sabe usted que Napoleón hacía eso con sus generales? Yo recuerdo que uno de los ataques fuertes que le hicieron al doctor Ríos fue ese. Que él era como Napoleón, que ponía a pelear a los ministros. A mí me consta que eso no es así. Para quedar siempre él en la cumbre. Siempre hay gente malintencionada, ¿no es cierto? Pero la fábula termina en el hecho que el león pudo separar a cada toro y por supuesto se lo fue almorzando uno por uno. ¿No será que el león que Santiago dice que el diablo es como león rugiente, también quiere separar al pueblo de Dios? No importa si la comunión es de 2, esa comunión la quiere dañar el diablo. No importa si la comunión es de 5, esa comunión la quiere dañar el diablo. Por eso las divisiones no son de Dios. Las divisiones, usted tiene que entender que son del enemigo, eso sí, usando corazones que se prestan para eso. Tíquico era fiel. Eso me hace recordar a mí lo que en muchas ocasiones el doctor nos hablaba en la segunda epístola de Timoteo, si me acompaña, capítulo 2 y verso 2.
Vamos a leer desde el verso 1. Y dice, tú pues, hijo mío. Pablo tenía un hijo. Por eso se recuerda que hemos hablado que en las iglesias hay asistentes, simpatizantes, hay creyentes, hay discípulos y finalmente hay hijos. Y le cuento que es una pirámide. Asistentes a las iglesias hoy en día por miles. ¿Sí? Asisten, ¿no? Así asisten a esta, así asisten a aquella. Simpatizantes, bueno, me gusta esa iglesia por tal cosa. Algunos porque es chiquita, otros porque les gusta la alabanza, otros porque les gusta la palabra, otros porque les gusta la chica que va ahí. Por lo que sea, simpatizantes. Pero creyentes es aquellos que ya se convierten, ¿verdad? Porque hay simpatizantes que ni siquiera han nacido de nuevo. Bueno, creyentes, pero sin compromiso de ninguna especie. No hay compromiso. Los discípulos ya son aquellos que se han comprometido primero con ser igual a Cristo, parecerse a Cristo, que han entendido que la vida cristiana es una vida de compromiso, que es una vida de entrega, que es una vida de demandas, que es una vida no fácil, pero llena de bendición, para el que interprete. Yo le decía ayer a Yadi, porque para variar me dejó el avión de ida y me dejó el avión de regreso. Entonces hay situaciones que a uno lo molestan, ¿no? Porque te atrae uno sus planes y todo lo demás. Pero indudablemente paciencia, ¿verdad? Esa es la palabra clave para mí en este año. Paciencia. Yo creo que me están probando la paciencia. Pero indudablemente ser discípulo de Cristo requiere paciencia. Y la paciencia dice que viene por la prueba. Por eso no todos son discípulos de Cristo. No todos escogen ser discípulos de Cristo. Pero dentro de los discípulos están los hijos, y Timoteo era un hijo del apóstol Pablo. Por eso le dice, tú pues, hijo mío. A mí nunca el doctor Ríos me dijo hijo mío, y me hubiera gustado que me dijera así. No sé si a alguno se lo dijo. Sí oía un montón que le decían papito. Pero montones que le dijeron papito, y fueron los primeros que actuaron inadecuadamente. ¿Sí? El amigo lo podemos tal vez poner en un nivel mucho más alto, ¿verdad? Porque se nota que es un hijo ya maduro, ¿verdad? No voy a hacer lo que voy a hacer en Sodoma sin antes decírselo a mi amigo Abraham. Bueno, usted se puede ubicar en esa pirámide. Note que no a muchos le llamó el apóstol Pablo hijo. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Estoy en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1. Y lo que me interesa es el 2. Y lo que has oído de mí, yo quiero que usted ponga atención. Pablo le está diciendo, Timoteo, hijo mío, lo que has oído de mí. Pablo daba por sentado que lo que predicaba era el evangelio verdadero. Pablo daba por sentado que a él le habían revelado el evangelio. Incluso le llamaba mi evangelio. ¿No se lo reveló carne y sangre? ¿No consultó con hombre alguno? Gálatas 2. Y nos damos cuenta entonces que él dice, lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos. Yo no me voy a hacer ilusiones que aquí tengo muchos hijos. Ya vino cáustico otra vez el hermano Sergio. No sé cuántos aquí son discípulos. Por sus frutos los voy a conocer. No sé cuántos simpatizantes hayan. Yo le aseguro que si yo tuviera un local grande con parqueo, se me llenaría de simpatizantes.
Así ya sabe por qué seguimos aquí, ¿verdad? Sin nombre. Porque queremos ser la iglesia de Cristo, no la iglesia de Sergio Noriega o de fulano de tal. Y nos damos cuenta que dice, en la presencia de muchos testigos, no sé cuántos aquí son testigos o van a ser testigos. Porque yo tengo que hacer eco como ministro del Señor, que también lo que predico viene de Dios y usted tiene que ser testigo. Y tiene que tener testimonio. Al fin y al cabo, testigo y testimonio son palabras muy parecidas, de la misma familia. Un testigo testimonea, si es que se puede hablar así, o da testimonio, testifica. Muchas gracias. Como tú eres abogado, Esperanza, el término griego aquí es legal. Usted sabe que los griegos manejan sus tiempos y es una traducción de tipo legal. Quiere entender que esos testigos van a testificar. Así que un día usted va a testificar. Yo considero testificar o ser un testigo de lo que Dios le dio al verdadero Elim. Hoy que hay tantas imitaciones. Sin embargo, dice, eso encarga. Yo quiero que usted vea por qué Pablo le llamaba fiel a Tíquico. Y por qué también le llama fiel en otros contextos a Timoteo. Porque Pablo sabe que ya su tiempo se acerca. Por eso el doctor Ríos, antes de morir, los últimos 3 años, me dijo claramente, es el tiempo de discipular. Yo le preguntaba, hermano Otto, ¿por qué deja usted 5,000 gentes ahí en la iglesia y nos disipula a unos cuantos? Porque Dios me dijo que es el tiempo de discipular. Un ministro sabe cuándo está terminando su tiempo. Y necesita transmitir a la nueva generación. Por eso es que usted tiene que entender en qué tiempos vive en relación al contexto de lo que nos dieron. Para poder saber qué es lo que usted va a hacer o qué es lo que usted va a dejar de hacer. Porque al fin y al cabo esto es voluntario. Usted lo hace o no lo hace, nadie lo puede obligar. Ni el Espíritu obliga. ¿Cómo va un ministro obligar a alguien a hacer las cosas? Pero Pablo sabía que su tiempo estaba terminando. No a todos les gusta. Sin embargo, lo llamativo es que Pablo le va a enseñar a Timoteo. Y la primera epístola y la segunda son cartas de tipo personal. Le está escribiendo a su hijo. No a su hijo en la carne, sino algo mucho más importante, a su hijo en el espíritu, para que transmita, porque lo que va a transmitir, en el contexto de lo que va a decir, es un depósito. Va a depositar Pablo en Timoteo algo muy importante, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas, lo que verdaderamente Dios le ha revelado al hombre y que necesita ser trasladado. Entonces dice, esto encarga a hombres que Timoteo tenía que hacer exactamente lo mismo. Fieles. La palabra de donde viene fieles es la misma palabra pistis. Pistis es fe. Acuérdese del alpiste. Fe. Pistis, fe. Un hombre fiel es un hombre lleno de fe. Es la misma palabra. Fidelidad, fiel, tener fe, pistis, pisteu, lo que sea. Pero viene de lo mismo. Así que un hombre fiel, una mujer fiel, es una mujer y es un hombre que tiene fe. ¿En qué? En la verdad de Dios. Transmitida, en este caso, para hacer bien el contexto, por un hombre al que Timoteo tuvo testimonio que hablaba de Dios. Y le dice Timoteo, encarga a hombres fieles. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos aquí son fieles? No puedo pensar que el 100% son fieles. ¿Pero fieles a qué o fieles a quién? Porque si yo le hago a usted la pregunta, ¿es usted fiel a Cristo? La mayoría va a decir sí. ¿Es fiel usted al ministro que le cubre? La mayoría, ¿quién sabe qué va a decir? Porque a ellos no les cuesta. ¿Se acuerdan? Los corintios eran fieles a Pablo unos.
otros fieles a Pedro, otros fieles a Apolo, y los más espirituales, decía el doctor, fieles a Cristo. Nosotros no queremos nada con hombres, esos estaban peor, porque no querían reconocer que Dios tiene colaboradores en la tierra. Buenos y malos, por supuesto, pero eso no quita el hecho y la verdad que Dios usó a Pablo y quería usar a Timoteo, y Pablo le dice, Timoteo, que en tu generación no se termine todo. Primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Cómo estaremos nosotros? Los jóvenes que están aquí, ¿qué generación son? Estoy hablando en el contexto que todos traemos. Porque yo, hermano amado, reconozco en mi vida espiritual y en mi ministerio una identidad. Yo lo tengo muy claro. Tengo una identidad. Y esa identidad, ese color, nadie me lo quita. ¿Pero cuál es su color? Porque indudablemente no fue suficiente oír al ministro que nos cubrió antes. Eso lo hemos visto una y otra vez. Esa generación de Timoteos, ¿qué andarán haciendo por el mundo esos Timoteos? ¿Qué andarán enseñando? Siempre me he dado cuenta, y como yo a usted le puedo hablar con toda libertad, pero siempre me he dado cuenta que muchos capturaron la enseñanza del doctor Ríos. Se hace muy proverbial que la gente diga, sí, es que yo estuve muy cerca del doctor Ríos, y eso los llena de orgullo. ¿Y qué me importa a mí que estuvieron cerca? Lo que a mí me interesa es saber si capturaron no solo la enseñanza, que puede ser solamente un ejercicio intelectual, doctrinal, y para eso hay unos muy buenos, con una retentiva maravillosa, con una memoria fotográfica, que te pueden recitar tremendos temas doctrinales. Con razón, casi siempre la segunda generación de los Timoteos, cuando el doctor Ríos recibía palabra y él le enseñaba, decía, ya tengo tema, decían ellos. Qué triste eso. La Biblia no es un tema. Porque en su mente estaba dejar boquiabierta a la gente con tremendas profundidades, pero no capturaron el espíritu. ¿Se acuerda usted que Moisés tenía un espíritu? No le estoy hablando del Espíritu Santo como traducen o tratan de interpretar los tradicionales, que dice que no fue el espíritu de Moisés el que se puso en los 70. Y ellos dicen, no, es el espíritu de Dios que estaba en Moisés que se puso acá, porque no creen en la transferencia de espíritu. Pero yo leo que la Biblia dice que puso espíritu de Moisés. No el espíritu que estaba en Moisés, sino el espíritu de Moisés lo pone en los 70. ¿Habrá puesto el espíritu de Dios, espíritu que habitaba en ese varón que nos dio identidad? Porque al fin y al cabo ahí surgió todo. Amén. Si él estuviera hablando a bautistas no me entenderían. Si le estuviera hablando a asambleas de Dios no me entenderían. Pero estoy hablando a lo que se supone que está quedando del limbo. Yo espero que usted tenga convicción. Porque estas etapas son de convicción. Son de mantenerse en pie o de dejarse llevar por la corriente. O se deja llevar usted por las olas doctrinales o se mantiene firme. Por lo menos en lo que la palabra dice. Por eso yo no estoy aquí abogando por la enseñanza de un hombre, sino que estoy abogando por aquello que entendemos y creemos por espíritu, que verdaderamente Dios usó a ese hombre como su boca. En ningún momento estoy diciendo, y lo he repetido innumerables veces, que este hombre ha sido infalible. No. Ayer que venía de México me recordaba el Señor. El doctor Ríos, yo aprendí mucho en sus frases. Porque él siempre tenía la capacidad de resumir la enseñanza en una frase final. Al inicio, en medio o al final. Y por eso muchos escribieron muchas de sus frases. Pero él decía,
Ya se me olvidó la frase. Siempre por darle preámbulo a las cosas se me olvidan las cosas que voy a decir. Ya me recordé. Ningún hombre tiene toda la verdad. ¿Lo oyó usted? Así que no espere que yo tenga toda la verdad. No se va a pelear conmigo en el cielo si estamos juntos allá. Ojalá. ¿Va? Hermano Sergio, usted enseñó el día 25 de... Fíjese usted que ya necesito bifocales. Me está entrando la polilla. 26 de noviembre usted dijo tal y cual cosa y el Señor me acaba de decir que no era así. Ningún hombre tiene toda la verdad. Si no, preséntemelo. Un varón que tenía tanta revelación de Dios podía decirnos, ningún hombre tiene toda la verdad, porque si Dios se la diera, ¿quién aguantaría a ese hombre? Ay, y con un 1% de verdad los hombres andan hinchados por el mundo. No caben. Pero note usted la trampa del diablo. Por eso más que nunca, nosotros tenemos que ser espirituales, neumáticos. No carnales, sino espirituales, para discernir, para discernir. No se predica bien aquel, porque, hermano, si usted todavía sigue viendo y analizándose y comparándose, yo predico mejor que este, yo predico mejor que aquel, usted no va, eso es niñería. Usted tiene que discernir. Porque muchas veces va a llegar una palabra nueva que tiene que discernir. Ah, no, eso no estaba dentro de mi léxico, eso no estaba dentro de mi conocimiento, eso no estaba. Usted tiene que discernir si viene de Dios. O ya dejó de hablar el Espíritu. ¿Se terminó la revelación con el doctor Rubens? No, por supuesto que no. Ahora usted se preguntará, ¿y dónde está, hermano? Bueno, ojalá que usted tenga testimonio. Por lo menos me doy cuenta que no he encontrado otro lugar, por eso sigue aquí. Pero yo sé que si lo encuentra, se va a ir. Y yo voy a orar por usted. Voy a decir, Dios te bendiga. Aquí nadie está amarrado. Usted lo sabe, ¿verdad? Amén. Dice, hombres fieles. Entonces en una ocasión yo dije, Señor, ¿y qué significa fiel? Y me puse a investigar un poco. Y la mejor imagen, porque el griego, los idiomas trasladan imágenes. Y si usted entiende la imagen, va a recordarlo. ¿No es cierto? Los números no se pueden recordar. Le voy a hacer un ejemplo. Cierren los ojos, por favor, cierren los ojos. Pero todos, cierren los ojos un momentito. Mire este número. Abra los ojos. ¿Ya lo vio? Vuelva a cerrar los ojos. Repítalo. ¿No puede? No, cierre los ojos. Ah, como no, chomba. Cierre los ojos. Repítalo, pero con los ojos cerrados. ¿Lo puede repetir? Faltó un 0. ¿Es fácil? No. ¿Por qué? Porque los números no trasladan imágenes. Por eso hay una mnemotecnia que le da imágenes a los números. Y entonces usted lo que hace es que se aprende, todo por el mismo precio aquí, ¿va? Usted se aprende una historia. Entonces puede recordar eso. Yo así me sé mi número de cédula. Si no, no lo sabría. Los idiomas trasladan imágenes y la imagen que se traslada de fiel es un sello. La palabra griega con que se traducía tiene que ver con un sello. Usted sabe que los sellos de hule no son los que conocemos. Entonces, ser fiel es cuando agarra el sello con un elemento, como una tinta o cualquier otra cosa, y eso tiene que ser una copia fiel. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo, que lo consideraba porque si le estaba encargando a Timoteo algo, y le dice, busca hombres, encarga a hombres fieles, era porque a él lo consideraba fiel. Y en los contextos dice, solo tengo a Timoteo. ¿Se acuerda? Solo tengo a Timoteo que se preocupa por los negocios de la obra. Lo consideraba fiel a Timoteo.
Y le dice, busca a esos hombres fieles. En otras palabras, busca a aquellos que se parezcan a mí. Mire, Pablo dice, imitadme a mí, ¿sí?, en lo que yo imito a Cristo. Pablo se consideraba una copia fiel. No porque fuera presuntuoso. ¿Se considerará usted una copia fiel de Cristo? ¿O va por el 0.00001%? ¿Por dónde va usted? No sé. Timoteo busca hombres fieles. Hermano, yo tengo que buscar aquí hombres fieles. Y por supuesto, mujeres fieles. Yo no los puedo agarrar a todos. Y voy a seguir sencillamente lo que la Biblia me encarga y me dice, busca hombres fieles. Por eso el doctor otra vez en su vida ministerial, porque qué importante es oír a los ancianos. Por eso Pablo era anciano. Cuando le escribe a Timoteo son las últimas cartas, antes de ser sacrificado. Si se fue en exanastasis o no, es algo que no vamos a poder deliberar hoy. Si lo mató Nerón o no, ya vamos a ver exanastasis alguna vez, si vienen a los martes. Ok, pero qué interesante es darse cuenta que indudablemente Pablo le va a dar lo más importante a Timoteo. Y nota que son cosas muy prácticas, aunque incluso muchas escatológicas dicen en los postreros tiempos habrá esto y esto y esto y esto. Por eso es muy interesante la carta de Timoteo para estos tiempos. Pero le dice, busca hombres fieles que sean idóneos. Entonces, el hermano Otto siempre nos decía, yo lo metía en mi matate. Pan para mi matate. Decía a los pastores, busquen gente fiel. Ese era ¿Cuántos oyeron eso? Busquen gente fiel. Que en el camino Dios se los va a hacer idóneos. No busquen idóneos. Porque si buscan idóneos, gente que sabe hacer las cosas, pero que no son fieles, va a ser cuestión de tiempo que todo se complique. Y vez tras vez yo miraba a los pastores jalar de ancianos, porque yo no sé por qué a la gente le gusta ser anciano, o jalar de diáconos. Fíjese que a veces hay iglesias que tienen más ancianos que gente. Todos son ancianos. Qué peligroso es, porque el anciano se siente dueño. ¿Y qué llamativo entonces? Que buscan idóneos y es cuestión de tiempo. El idóneo, como es tan idóneo, actúe mal. En otras palabras, el fiel, yo por eso me fijo aquí en los fieles. De una vez se lo digo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la línea de la palabra. Busca hombres fieles, mujeres fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. ¿Por qué? Porque es una cadena que continúa. Yo me ubico aquí, hermano, si usted siente que eso es sentirme yo mucho, pero yo me considero un Timoteo. De todos los que pudieron haber salido. En el contexto del himno. Pero tengo una responsabilidad, buscar hombres fieles. ¿Dónde están, Señor? ¿Va a ser usted? Mejor no me diga a mí. Porque cuando le pasemos el test de fidelidad, ahí está la cosa. Acuérdense que no es un compromiso conmigo, es un compromiso con Dios, pero todo el que hace compromiso con Dios se compromete con el ministro. Que en este caso usted ha escogido. O las circunstancias lo trajeron. Yo necesito buscar hombres fieles para la tercera. Si el Señor retrasa su venida, ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí aquí?
nuestros jóvenes. ¿Qué van a continuar? Porque todos los que estamos aquí, que ya pasamos 40, 50, 60, si el Señor tarda en venir, supóngase que tarda en venir 40 años, independientemente de todo lo que usted tenga en el sentir, pero supóngase, ¿quiénes van a enseñar la palabra? Los muchachitos que están allá. Qué importante es ser buen Timoteo. Qué importante es trasladar, y por supuesto saber qué trasladar. Regresemos a Colosenses. Se me está yendo el tiempo. Es que en el frío como que el tiempo circula más rápido, ¿no es cierto? ¿Verdad? En el frío la gente se duerme más rico. Colosenses 4. Fiel ministro. Tíquico era uno muy parecido a Pablo, y Pablo muy parecido a Cristo. Verso 8, porque precisamente para esto os lo he enviado. Estos se llaman delegaciones ministeriales. Yo necesito aquí hombres fieles y mujeres fieles para saber a quién enviar cuando lleguen los momentos. ¿Me estoy siguiendo? Porque Pablo envía, dice, porque precisamente porque es fiel. Yo soy un consiervo. Para esto los he enviado, os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias, porque el fiel va a decir la verdad. El fiel va a ser fiel en lo que habla, en lo que dice. Parte de la fidelidad, indudablemente, es decir las cosas como son. Acuérdese que aquí dice, en presencia de muchos testigos. Usted se va a dar cuenta que esto tiene que ver mucho con la murmuración, porque nos vamos a ir, si nos da tiempo, a 1 Corintios. Y dice, para que sepáis de nuestras circunstancias, porque yo me imagino que cuando Pablo estaba en la cárcel empezaban a decir cosas. Mire, yo recuerdo, bueno, yo no estuve en ese tiempo, yo no sé si Roberto estuvo en ese tiempo, no sé si Carlos estuvo en ese tiempo o alguno de ustedes estuvo en ese tiempo, pero en el 82, el doctor Ríos se fractura a través de una caída un brazo en México. 82. Eso lo hace estar ausente un año exacto, porque de ahí sale para ser operado en San Antonio, Texas. Fue precisamente ahí donde conoce a Serrano Elías. Parece que fue uno de los profetas que confirmó su ministerio, aparte de los otros que... Y tuvo muchas, para los que conocen su testimonio, conocen los detalles, yo no me voy a perder ahí. Pero aquí en Guatemala, a 1 kilómetro, se murmuraba, y los que murmuraban eran los consiervos, que querían el hueso. ¿Lo podemos hablar así? Ahora, si eso le pasó al doctor Ríos, ¿no me podrá pasar a mí? ¿No le podrá pasar a otro? Eso continúa porque el alma no ha cambiado. Pero qué llamativo, porque se decía cualquier cantidad de mentiras. Mary, no sé si estuviste en ese tiempo. ¿Estoy diciendo verdad? Yo no estuve, a mí me lo contaron. Como me contaron, te lo cuento. Ya aparece la calle donde tú vives, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los más cercanos muchas veces son los más infieles por intereses personales. Indudablemente Dios arregló todo de tal manera que conocemos el resto de la historia. Pero ¿de qué se hablaría de Pablo? ¿Cree usted que en esos tiempos también les gustaba un poquito la lengua? ¿Mover la lengua? ¿Qué dirían de Pablo? Está preso porque se emborrachó. Está preso porque andaba con... Pablo ya se desvió de la doctrina. Me imagino que esta era y por eso lo metieron a la cárcel. Tiempos, hermano, las comunicaciones eran muy complicadas. Por eso mandó a Tíquico. Por eso los de Cloe en 1 Corintios dice, oigo que los de Cloe me trajeron información de ustedes. O sea que hay informantes que no son chismosos. Y hay informantes que sí lo son.
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Se acuerda que lo que vimos en el primer capítulo es que tenemos que hablar palabras sazonadas con sal y saber a quién le tenemos que dar respuesta? Eso vimos hace 15 días. Por lo menos para los que vinieron y se acuerdan. Palabras sazonadas con sal. Y dice, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Eso significa que los de Colosas estaban preocupados. Porque su dirigente, el hombre que Dios estaba usando para trasladar la doctrina, para trasladar la revelación, estaba preso. Y no sabían si moría o vivía. Para eso son los fieles compañeros en milicia. Para que conforten vuestros corazones. Por eso yo necesito aquí gente que cuando yo salgo conforte los corazones. Amén. Y puede ser usted. O puede ser usted el que diga, ¿ya te diste cuenta que no necesito como viajar? Yo se lo digo porque así me pasaba allá. ¿Ya te diste cuenta que cada vez que viene usa corbata nueva? Pues, eso es para que despierte un ratito usted. Ok. Y con él a Onésimo, ¿se acuerda de Onésimo? Era un esclavo que se había convertido en las prisiones con Pablo y lo mandaba de regreso a Colosas. Pero note qué dice de Onésimo, eso es lo que me llama la atención. Y con él Onésimo, fiel. Lo que le interesaba al apóstol Pablo era la fidelidad. Lo que le interesa a Dios es la fidelidad. No que tú seas idóneo, no que tú lo sepas hacer todo, no que tú prediques bien, no que tú hagas esto y hagas lo otro. Por eso a mí me gusta cuando el hermano Giovanni se esfuerza por tocar. Está aprendiendo y es una bendición. Pero qué malo es que uno que está sentado ahí diga, ese no sabe tocar. Sí, ¿por qué no lo haces tú? Esa no sabe cantar. ¿Y por qué no cantas tú? Qué fácil es criticar desde la llanura. ¿No es cierto? Ese no predica bien. ¿Y por qué no vienes a predicar tú? Amén. Sigamos. Y con él a Onésimo, fiel y amado. Ese Pablo era tremendo porque amaba. ¿Verdad que sí? Yo creo que cuando Demas lo dejó y lo dejó Juan Marcos, también lo siguió amando. Amado hermano, que es uno de vosotros, ellos os informarán. Ahora note que los dos informantes eran ¿qué? Fieles. Cuando yo tengo que informar, tengo que usar gente fiel. Amén. Y usted como oveja puede discernir la fidelidad del informante, la fidelidad del delegado, la fidelidad de la persona que queda a cargo. Eso es para que a usted no lo sorprendan. Amén. Y dice, acerca de todo lo que aquí pasa. O sea, Pablo lo que está haciendo es mandar a los fieles para que digan la verdad, no para que tapen la mentira. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un pastor cae en adulterio, por ejemplo, a veces hay un círculo cercano que lo tapa? Y para ese pastor en ese momento, que probablemente ya su conciencia está toda dañada, cree que fidelidad es que le tapen el pecado. No, fidelidad es que le descubran el pecado. Porque el descubrir el pecado no le va a hacer daño. Al contrario, si él reconoce y se aparta, encontrará misericordia. O solo los ministros no tienen misericordia. Pero usted se da cuenta que a veces la fidelidad se mide en función de cómo me acuchuchan mi pecado. Esa no es fidelidad. Ahí es, como decía el doctor, hechor y consentidor pecan por igual. ¿Sí? Ok. Pero ellos iban a informar la verdad. Por eso los de Chloe no eran chismosos. A mí me gustaría que aquí hubieran de Chloe. Y no chismosos. No, a mí no me ha contado nada. Sencillamente yo tengo que enseñar la palabra, hermanos. Esto puede servir para ahora, para dentro de 10 años. Dice, acerca de todo lo que aquí pasa, Aristarco, mi compañero de prisión. ¿Sabe usted que lo que leí fue que probablemente algunos compañeros de Pablo se metían a la cárcel con él para acompañarlo por turnos?
Por eso yo le preguntaba, ¿se metería usted conmigo en la cárcel? Gracias por los amenes. Solo mi esposa dice, bueno, suficiente con ella. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos. ¿Se acuerda de que Marcos se le había fugado a Pablo y que por eso se peleó con Bernabé? Mira el corazón de Pablo, ya era maduro, porque Pablo se puso bravo. Le agarró a Silas y se fue. Y lo llamativo está que los del concilio de Jerusalén solo oraron por Pablo y Silas. No oraron por Bernabé y por Marcos. No se ve por lo menos registrado. Y dice, también Marcos, el primo de Bernabé. Algunas versiones dicen el sobrino, pero la realidad es que era primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. También esto se puede traducir, recibisteis órdenes. ¿Cómo le gusta a usted que el ministro hable? ¿Dando instrucciones o dando órdenes? Bueno, la palabra se puede traducir instrucciones u órdenes. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando el ministro tiene una buena relación con sus delegados, los delegados lo conocen. Es un asunto de autoridad donde siempre nosotros patinamos. ¿Qué nos gustaría a nosotros los padres con nuestros hijos? Con una mirada, ¿verdad? Una mirada, pero hay que darle como 100 miradas, 100 pellizcos, 100 coscorrones para que hagan caso. Lo mismo es en lo espiritual. Yo a veces en lo personal esperaría que con una mirada me entiendan. Pero solo entienden los hijos. Fiel y amado, ok, vamos en el 10. Dice, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidlo bien. Mire, yo he oído a ministros que dicen, mire muchachos, si ese llega a sus iglesias, ahí lo echa. Porque ese no está conmigo. No, Pablo. Lograba sanar su corazón. Y decía, si va a vosotros, Juan Marcos. Porque usted se imagina todo lo que cuchicharon en la iglesia del primer año cuando Juan Marcos y Bernabé se fueron. Yo me imagino que como dicen ahora, le han de haber dicho deben haber dicho de Bernabé que andaba en adulterio. Porque hoy todos los que salen de una misión andan en adulterio. Yo no sé cuántas mujeres me habrán encaramado a mí. Fíjese usted que ahora tengo tanto cuidado porque mis hijas ya están grandes, ¿no? Y a veces me junto a almorzar con ellas. Y en una ocasión estaba comiendo con una de ellas y se me acercó un hermano y me dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Te acuerdas de mi hija? Fue lo primero que le dije. Porque si no iba a salir diciendo que yo andaba con otra mujer, usted. Ya me los conozco. Y lo peor es que usted lo va a creer. Entonces le dije, ¿te acuerdas de mi hija? Ah, y cabal me dijo, no me acordaba. En otra ocasión estábamos comiendo con los hermanos, fuimos a comer, y se acercó otra hermana, y como Yadi cada vez se pone más joven, se fue a poner enfrente de ella, porque me dice Yadi, te aseguro que creía que tú andabas con otra. Como se puso algo cancho. Entonces tengo que ponerle ahí, Yadira. Sí, porque así es la cosa. ¿Qué no diría de Bernabé? Entonces me imagino que a Colosas llegaban las noticias. Porque se da cuenta que las malas noticias ¿cómo corren? Las buenas noticias nunca llegan, usted. Pero entonces dice, ya recibieron instrucciones, recibidle bien. Me imagino que habían en Colosas algunos que están, si viene Juan Marcos le voy a dar una buena. Porque dejó a Pablito. Y también Jesús, llamado justo. Este no es Jesús, sino que era uno que llevaba el nombre Jesús. En esos tiempos mucha gente se llamaba Jesús. Por eso lo que andan detrás del Cristo histórico, usan de eso de argumento para decir que en ese tiempo había muchos Jesuses. Así que no pueden encontrar al verdadero Jesús. Jesús llamado justo. Estos son los únicos. ¿Cuántos? Onésimo, Tíquico, Aristarco, Marcos. Y también Jesús, llamado justo. 5. Estos son los únicos colaboradores. Yo subrayé eso, los únicos colaboradores conmigo. En el reino de Dios que son de la circuncisión.
porque gentiles habían muchos que habían salido. Epafras era un gentil, Tito era un gentil, ¿sí? Que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Los ministros necesitamos ser estimulados. ¡Ojo! ¿Pero cuál es el estímulo de los ministros? Hombres fieles, mujeres fieles, gente fiel. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Note, a mí me gusta mucho cómo Pablo habla de sus compañeros. Siervo de Jesucristo, no dice apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Por eso, qué rico de verdad es que alguna vez le digan a uno siervo de Jesucristo. Pero no como dice la gente, siervo. Hay gente que a mí me cae mal usted cada vez. Siervo del Dios Altísimo. Cualquier parecido es pura. A mí me cae mal que le digan a uno así, porque no lo creen. Es puro cuento. Y tal vez uno no ha alcanzado eso. Es que es mejor que no se lo digan. Es mejor que se note. ¿No creen? Entonces dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose. Mire lo que hacían estos ministros, siempre esforzándose intensamente. ¿Se esfuerza usted intensamente como Epafras? A favor vuestro en sus oraciones, como era, mire, él era un hombre que Pablo en sus viajes misioneros se lo lleva a discipularlo. Algunos creen que Epafras fue uno de los que discipuló por 3 años en Éfeso. Pablo, porque él deseaba que hubiera hombres fieles que continuaran con la predicación del evangelio cuando él no estuviera. Dice, esforzándose intensamente. ¿Cuántas horas oraría? A favor vuestro, para que tuvieran prosperidad material. ¿Así dice? Para que no les pasara nada. ¿Así dice? Para que estéis firmes. Por eso oraba intensamente Epafras. Usted no ore por sus familiares, Señor, dale casa a mi mamá, dale casa a mi papá, dale carro. Usted ore para que se mantengan firmes. Firmes, perfectos. Esto se puede traducir completos. Y completamente seguros. Mire, firmes, completos y seguros en toda la voluntad de Dios. Por eso debemos orar los unos por los otros. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Estos eran los verdaderos apóstoles. Ardían por las regiones. Hoy arden por los dólares. ¿Se da cuenta usted que todos los que son apóstoles viajan al norte muy seguido? Tenemos que orar porque lo que Arjona dice se cumpla. Si el norte fuera el sur el norte, no sé cómo va la cosa. Pero los apóstoles no van mucho a Sudamérica. Solo van a comprar cuero con tarjetas de crédito. Van mucho al norte. Hay petrodólares allá. Pero al sur no van. ¿Sabe por qué no van al sur? Porque si usted recibe de parte de Dios carga por Perú. ¿Tú conoces Perú, Francisco? Es terriblemente pobre. Jorge Fuentes le decía a Yadi, ¿sabe cómo se siente? ¿Con cuánto vive una familia allá? Con $150. 1,200 quetzales. ¿Ah? Eso es vivir bien, dice, en Perú. ¿Cuánto va a ser el diezmo? ¿Por qué no hay apóstoles luchando por Perú? O por las regiones indígenas de Chile, por la Patagonia. ¿Por qué todos siempre llamados a Nueva York? A Los Ángeles, California, Houston, Texas.
¿Por qué se llena de apóstoles el norte? Porque hay dólares. Sigamos. Porque les soy testigo que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. También a Ninfas. Ninfas no saben si era nombre de hombre o nombre de mujer. No se ponen de acuerdo. Y a la iglesia que está en su casa. Yo termino con eso. Y a la iglesia que está en su casa. Para los que están viniendo hace poco, yo tengo que volver a enfatizarles, porque no quiero que pierdan de vista el hecho de que a mí el Señor me mandó en esta nueva etapa a trabajar en las casas. Y creo que hemos perdido un poco el ritmo. Mire, el status quo aquí es venir los domingos, como lo han hecho por 20 años, como yo lo he hecho por 35 años. Eso es lo que hace feliz a la gente, venir a la iglesia el domingo, a su misa evangélica. Yo no quiero eso, hermanos. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá? 2,000 gentes en su misa evangélica. La iglesia, los primeros 2 siglos y medio, donde fue más pura, perseverando en la doctrina de los apóstoles, estuvo en las casas. Yo necesito encontrar aquí hombres y mujeres fieles que entiendan esta nueva etapa, porque necesito encargarles el depósito para que después abran sus casas o asistan a la casa de otro a ser discípulos de Cristo. No gente que ni fu ni fa. ¿Se da cuenta? Yo no tengo prisa por crecer. Algunos de ustedes no quisieran crecer, ¿no es cierto? Por eso, si los nuevos que vengan, si los miran así serios, no piensen mal. Pero no quisiéramos crecer. Quisiéramos el crecimiento de Dios. Pero el crecimiento de Dios está en que Él crezca en ti, en tu vida. Y entonces, cada vida creciendo en sus casas va a ser un foco de avivamiento. Yo anhelaría, si puedo pensar en un sueño, que cada casa nuestra fuera un foco de avivamiento, donde nuestros vecinos no nos vean mal, donde nuestros vecinos nos digan: mire usted, don Sergio, ¿y usted por qué es así? Mire, don Manuel, ¿y usted por qué es así? Mire, don Carlos, ¿y usted por qué vende el agua cabal? Don Maco, ¿y usted por qué no hace negocios turbios con las navieras? ¿Usted por qué es así? Yo estuve ahorita 7 días con gente inconversa de 8 países de América Latina. Hacía mucho tiempo que uno convivía con gente así. Pero me iban a conocer como cristiano solo por orar con la comida, o iban a ver algo en mí. Yo espero que lo hayan visto. Es una responsabilidad tremenda. Porque a veces lo primero que hacemos es nuestros ritos, que lo único que hace es bajar la barrera, ¿no? Ah, este es cristiano. ¿Y por qué no dejar que ellos se den cuenta? ¿Por qué no esperar? Porque a veces nosotros así bajamos la barrera. ¿Por qué no esperar que ellos lo noten? Que ellos perciban que hay algo diferente. Entonces, indudablemente, todos nosotros tenemos que ser llamados a ser fieles. Fieles a Cristo, fieles a la verdad de Dios, fieles a lo que viene de Dios. Ese va a ser realmente lo que
a mí me va a interesar en esta etapa final. Acuérdense que cuando yo tomé la decisión que tomé, yo se lo tengo que recordar. Yo no salí para abrir una iglesia grande. De hecho, la gente se quedó con los colochos hechos esperándome que yo llegara a pastorear por un lado, y que hiciera eso. Yo no recibí voz de Dios. La única voz de Dios que yo recibí aquí, en esta etapa, fue: acuérdate que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado. Yo entendí que me llamaron a discipular. Y le voy a decir una cosa: esa es la gran comisión. Hacer una iglesia grande no es la gran comisión. Nunca hubo iglesias grandes cuando la iglesia estuvo más pura. Y cuando las iglesias se hicieron grandes, siempre llegó el momento en el que las iglesias se corrompieron. Las instituciones y las organizaciones se corrompieron. Entonces, esto es para los que vienen, y recordatorio: salúdame a Ninfas y a su iglesia que está en la casa. Salúdame a Aquila a Priscila y a su iglesia que está en la casa. Por eso, no pierda de vista el discipulado. Y cuando hablamos de iglesia en la casa, nosotros no hemos llegado al nivel de ser iglesia en casas. Porque ser iglesia en casa implica mucho más que un discipulado una vez a la semana. Implica mucho más. El Espíritu de alguna manera nos va a compartir. Póngase de pie. El tiempo se nos fue. Y medita juntamente conmigo unos minutos. ¿Estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy siendo fiel al ministro que me cubre? ¿Estoy siendo fiel al depósito que me dejaron o al que estoy recibiendo? Fidelidad no va a ser estar de acuerdo 100% en todo con hombres que somos falibles. Como la fe es, al fin y al cabo, el fruto por excelencia del Espíritu. Fidelidad, entonces, es un fruto del Espíritu. Ser fiel es decir la verdad, uno al otro. ¿Cuánto nos falta por ser transparentes unos a otros? El enemigo siempre va a querer enturbiar las aguas. Ojalá que no te use a ti. Ojalá que no me use a mí. Todos podemos ser instrumentos, o de Dios o del enemigo. Señor, en esta hora yo te suplico que tu palabra nos permita meditar en nuestros caminos. Pablo redujo en esos tiempos, Señor, solo a Timoteo como un hombre al que le encomendó trasladar el depósito. Señor, de los que estamos aquí, fieles Timoteos, del depósito recibido,